Buenas noches compañeros y compañeras y profesor. Hoy el grupo número 7 con sus integrantes André Felipe Rengifo, Carlos Andrés Rengifo y quien les habla Gerson Rivera, venimos a presentarles nuestro tema de exposición, el diodo Zener. El diodo Zener consiste en la unión del material P y N diseñado para conducir en polarización inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, llamado voltaje o tensión Zener. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores y trabaja en un valor fijo de tensión independientemente de la variación de la tensión. Entonces tenemos que el diodo o el nivel de dopaje del diodo normalmente de unión PN es bajo en comparación con el diodo Zener. El ancho de la región de agotamiento depende de su nivel de dopaje. Si su nivel de dopaje del diodo es alto, su región de agotamiento es baja y viceversa. Vamos con la segunda parte de la presentación. Los materiales de fabricación. Se fabrican con silicio con un nivel de dopado más alto, mayor concentración de impurezas, en comparación con los otros diodos. El nivel mayor de dopado hace que la barrera entre P y N sea más pequeña y por lo tanto es más fácil superar, o sea que aumenta la conductividad. Con esto resumimos que un diodo de silicio fuertemente dopado se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas. Los cristales P y N deben tener una gran concentración de impurezas y por lo tanto la unión será muy rica en uniones. Con respecto a la simbología del diodo Zener, tenemos que por el lado del ánodo está representado por un triángulo, que es similar a una letra A, como lo veíamos en el diodo convencional. Sin embargo, para el lado del cátodo ya no está representado por una barra vertical, sino que está representado por una figura que es similar a una letra Z. Aquí en esta otra representación vemos igual que el ánodo está representado por un triángulo y el lado del cátodo está representado ya por una figura que es una letra Z, y esto es en honor a Clarence Zener, que fue el que descubrió e inventó este diodo Zener. Asimismo, para identificar en un diodo Zener cuál es el lado del ánodo y cuál es el cátodo, eh, identificamos que hacia el lado del cátodo se encuentra una barra de color negro. Entonces allí identificaríamos cuáles son los terminales del diodo Zener. Ahora vamos a hablar del funcionamiento del diodo Zener, pero primero vamos a hablar cómo funciona un diodo convencional. Un diodo convencional está conformado por dos materiales, un material tipo P y un material tipo N, y en la mitad se encuentra una zona de barrera o una zona de flexión, que es una zona de equilibrio donde se encuentran en igual número tanto cationes como electrones. Cuando yo conecto este diodo a una polarización directa, por el efecto de repulsión, lo que consigo es que los electrones vayan desde el material N hacia el material tipo P. Sin embargo, para que ese flujo se dé, yo necesito superar esta zona de barrera, lo cual logro cuando utilizo una fuente de alimentación que me proporcione una tensión superior al umbral. En este caso, si el diodo fuera elaborado de silicio, ese umbral es de 0.7 voltios, por lo cual requiere una fuente de alimentación que me proporcione una tensión como mínimo de este valor para lograr que haya un flujo de electrones desde el material N al material P. Cuando yo conecto este diodo de manera inversa, lo que sucede es que la zona de barrera o la zona de deflexión aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora, como está conectado de manera inversa, los electrones los debo llevar desde el material P al material N. Sin embargo, en el material P hay muchos huecos, los cuales atraen los electrones, y como se da un equilibrio tanto de electrones como de cationes, entonces por eso es que esta zona de deflexión aumenta. Como esta zona aumenta y actúa como una barrera, yo necesito una fuerza mayor para lograr que los electrones pasen del material P al material N. Como requiere una tensión mayor, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la energía cinética. Conforme aumenta la energía cinética, consigo que algunos de los electrones finalmente logren pasar del material P al material N, y el aumento de tensión es tan alto que finalmente llego a una zona que se conoce como la zona de ruptura, provocada por la avalancha de los electrones. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Como yo tuve que hacer un aumento muy alto de la tensión para lograr que los electrones pasaran del material P al material N, por consiguiente también tengo un aumento muy alto en la corriente. Si tengo un aumento entre estos dos valores, tengo un aumento en la potencia que debe disipar el diodo. Este aumento en la potencia se refleja en la cantidad de calor y temperatura que debe disipar el diodo, por lo cual cuando llego a este punto
el diodo se rompe y deja de funcionar. En comparación con el diodo Zener, cuando se fabrica este tipo de diodos, lo que se hace es un proceso de dopaje mayor. Y cuando hubo un proceso de dopaje mayor, lo que estoy haciendo es que el área de deflexión o el área de barrera sea menor. Entonces, cuando yo conecto un diodo Zener de manera inversa, el área de deflexión es un área mucho menor, por lo tanto yo necesito una cantidad de voltaje más pequeña para garantizar que haya flujo de electrones desde el material P hasta el material N. Como yo necesito una cantidad de tensión menor, por consiguiente necesito una corriente menor, ¿sí? Y estos dos parámetros me van a dar entonces una potencia disipada mucho menor en comparación con el diodo convencional. Cuando yo represento esto en la gráfica, tengo que la zona de ruptura del Zener se da mucho antes que la zona de ruptura por avalancha ocasionada por el flujo de electrones en un diodo convencional. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando en un diodo convencional se llega a esta zona de ruptura por avalancha, aquí el diodo se daña. Sin embargo, en un diodo Zener, cuando llego al punto de ruptura por el Zener, el diodo Zener me permite seguir funcionando. Ahora vamos a ver el funcionamiento del diodo Zener representado en esta gráfica. El diodo Zener está diseñado para trabajar en ambas polarizaciones. Cuando lo conectamos en una polarización directa, el diodo Zener se comporta como un diodo convencional, es decir, necesitamos conectar una fuente que nos suministre como mínimo la tensión de umbral para que el diodo nos permita hacer una conducción. En este caso, si el diodo Zener estuviera fabricado de silicio, necesitaríamos como mínimo una tensión de 0.7 voltios para que a partir de allí el diodo nos permita hacer una conducción, la cual depende de la resistencia interna del mismo. Sin embargo, el diodo Zener está pensado para trabajar de manera inversa. Cuando lo conectamos de manera inversa, tenemos que hay una zona que se conoce como una zona de no conducción, en la cual la conducción de electrones desde el material P hacia el material N es despreciable. Sin embargo, una vez se va aumentando la tensión, llegamos a un punto que es el punto que se conoce como tensión Zener o la tensión de diseño, que es el mismo punto donde se da la ruptura del Zener. Cuando se llega a esta tensión, el diodo Zener nos permite trabajar como un switch cerrado, es decir, nos permite empezar a hacer conducción. Y esa zona de conducción está delimitada por una corriente mínima y una corriente máxima. Esta corriente máxima es importante. ¿Por qué? Cuando yo compro un diodo Zener, generalmente yo lo compro con un valor específico de tensión y con un valor específico de potencia. Como yo tengo la potencia y tengo el voltaje, puedo calcular la corriente y esa corriente máxima es el valor de corriente a la cual yo voy a poder exponer a mi diodo Zener sin que se me vaya a dañar. Entonces, una vez yo llego al punto de tensión Zener, a partir de allí el Zener me permite hacer una conducción y me va a entregar un valor de tensión constante independiente del valor que me esté entregando la fuente. ¿Cuál es el requisito aquí? Para que el diodo Zener me permita hacer conducción de manera inversa, la fuente que yo estoy utilizando me debe suministrar como mínimo este valor de tensión Zener. Si no me suministra este valor de tensión Zener, entonces pues el Zener simplemente no me va a funcionar y no va a conducir. Pero una vez yo llego al valor de tensión Zener, el Zener va a trabajar en un valor de tensión constante. Hablar sobre los tipos de operación de un diodo Zener. Como primero nos sirve como un regulador de tensión. Si por ejemplo tenemos una fuente de 12 voltios y queremos alimentar un circuito integrado de 5 voltios, necesitaríamos de un diodo Zener de 5 voltios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esto aquí sin el diodo Zener, estos 12 voltios automáticamente llegarían hasta acá, hasta el final, lo cual nos podría recalentar o dañar nuestro circuito. Lo que hace el diodo Zener, como podemos ver aquí, al colocarlo inversamente, nos sirve como un regulador que estos 12 voltios que tenemos aquí, al pasar por aquí, lo que hace el diodo es atraer ese voltaje y dejar salir nomás los 5 voltios que necesitamos al final. Si, por ejemplo, nuestra fuente fuera menor de 5 voltios, automáticamente es como si nuestro Zener no funcionara o no se activara. Para poder que funcione debe ser de 5 o mayor al voltaje que nosotros tengamos
diodo Zener. Entonces eso nos ayuda a que siempre tengamos como la fiabilidad de que siempre va a pasar los voltajes que necesitamos aquí al final. Segundo, como un elemento de protección. Como podemos ver en esta señal, siempre el constante que queremos es que sea de 5 voltios, o sea, de 0 a 5, de 0 a 5, de 0 a 5. Pero hay picos de tensión indeseados. ¿Qué pasa? Si nosotros lo dejamos sin el diodo Zener, puede que esos picos puedan sobrepasar mucho más al voltaje que nosotros necesitamos aquí al final. Lo que hace el diodo Zener es que estos picos los atrae y nos ayuda a proteger nuestro circuito final para que le lleguen los voltios que necesitamos. Como tercera aplicación del diodo Zener, tenemos que se puede utilizar como un modificador de señales. Entonces en este ejemplo, nosotros tenemos un generador de señales que nos da un voltaje pico a pico de 12 voltios. Y tenemos acoplado una resistencia de protección y tenemos un diodo Zener que para este caso tiene un voltaje Zener de 3 voltios. Entonces, cuando la señal de generador está en el lado positivo, la corriente va en este sentido. Cuando la corriente va en este sentido, tenemos que el Zener está conectado en polarización inversa. Como está conectado en polarización inversa, necesitamos entonces que la fuente de alimentación nos entregue una tensión que sea superior a 3 voltios para que empiece a conducir, que es como lo que vemos acá en la gráfica. Entonces, una vez se ha alcanzado el voltaje de la tensión Zener, lo que va a hacer el Zener es recortar la señal, va a recortar la señal senoidal. Recordemos que esta señal está acotada entre un voltaje pico positivo y un voltaje pico negativo. Pero una vez se llega a la tensión que requiere el Zener lo que va a hacer es que va a darnos una tensión constante, es decir, nos va a recortar la señal, en este caso la va a recortar 3 voltios. Posteriormente, cuando la señal senoidal pasa al lado negativo, vamos a tener una corriente en este sentido. En este sentido ya vemos que el diodo Zener no está conectado ya de manera inversa, sino que ahora está conectado de manera directa. Cuando el diodo Zener está conectado de manera directa, se comporta como un diodo convencional, es decir, que necesita un umbral de 0.7 voltios para él empezar a conducir. Entonces, una vez se le alcanza ese umbral de 0.7 voltios, él nos va a recortar esa señal de manera constante en este valor. En esta aplicación también tenemos que se puede utilizar el diodo Zener como un modificador de señales tanto por arriba como por abajo. Tenemos entonces un generador senoidal conectado a una resistencia de protección y ahora en ese circuito tenemos un diodo Zener, tenemos dos diodos Zener. Entonces, cuando la señal está por el lado positivo, tenemos que la corriente está fluyendo en ese sentido. Si la corriente fluye en ese sentido, tendríamos este primer Zener conectado en polarización directa y este segundo Zener se encontraría conectado en una polarización inversa. Entonces, como este primer Zener está conectado de manera directa, necesitaríamos un umbral, una tensión de 0.7 voltios para lograr que este diodo Zener empiece a conducir. Y además, para que este diodo Zener, que está conectado en polarización inversa, haga la conducción, necesitaríamos superar la tensión del Zener, que serían 3 voltios. Es decir, que para que ambos Zener hagan la conducción, necesitaríamos un voltaje de 0.7 voltios por acá y 3 voltios por acá para un total de 3.7 voltios, que es donde se recortaría esa señal senoidal por arriba. Ahora, cuando la señal senoidal viene por la parte de abajo, tendríamos que ahora la corriente viene en este sentido. De igual manera, en este sentido tendríamos este primer Zener que está conectado en polarización directa y este Zener que se encuentra conectado en una polarización inversa. Entonces aquí tendríamos que superar la tensión de umbral, que son 0.7 voltios, y aquí tendríamos que superar la tensión del Zener, que son 3 voltios, por un total de 3.7 voltios, que es el valor de la tensión en donde se nos recortaría la señal senoidal por la parte de abajo. Y como conclusiones tenemos que, primero, el nivel de dopaje de un diodo Zener es mucho mayor en comparación al de un diodo convencional.
por lo tanto hay una mayor conducción. El diodo Zener está diseñado para trabajar en ambos sentidos de polarización. Sin embargo, el objetivo del diodo Zener es trabajarlo siempre en una polarización inversa. La tensión de alimentación debe superar el valor de tensión del diodo Zener para que haya conducción. Y finalmente, el diodo Zener se utiliza comúnmente como un regulador de tensión, un elemento de protección o un modificador de señales.